El día de hoy vamos a hablar del valor absoluto de un número real, el cual va a ser pues clave para gran parte de todo el temario del curso. Probablemente ustedes ya lo han visto, pero vamos a recordarlo aquí. Muy bien, entonces comencemos directamente con una definición. Supongamos que A es un número real, entonces vamos a definir el valor absoluto de A el cual vamos a denotar de la siguiente manera. Se pone barrita a barrita, ¿sí? Entonces tenemos A, un número real, y vamos a definir el valor absoluto de A de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, el valor absoluto de A, 2 puntos para indicar que es una definición. Y cuando queremos definir algo, y hay varios casos, lo normal es poner como una llave e indicar qué pasa en cada caso. Entonces, el valor absoluto del número A va a ser el mismo valor A siempre y cuando A sea un número positivo. Va a ser 0 si A es igual a 0 y va a ser menos A si A es menor que 0. Recuerden que por la propiedad de tricotomía, para un número real, estas son las únicas 3 opciones posibles. Y además son exclusivas. Si sucede esta, ya no sucede ninguna de los dos. Eso hace que el valor absoluto de A esté bien definido. Muy bien, entonces lo que está diciendo, si un número es positivo, el valor absoluto es el mismo, si es 0, vale 0, y si es negativo, le damos el valor de menos A. Entonces, ejemplo muy bobo, el valor absoluto de menos 7, pues ya sabemos que 7 es un número positivo porque es un número natural. Entonces, menos 7 es negativo, por lo tanto es menor que 0. Y eso quiere decir que su valor absoluto va a ser menos 7. Y eso ya sabemos que es 7. Por otro lado, el valor absoluto de 8, pues 8 nuevamente es un número natural, por lo tanto es positivo. Y por lo tanto su valor absoluto es el mismo. A ver, otro ejemplo. Acuérdense que habíamos definido un número de la forma, digamos, vamos a considerar 2 tercios. ¿Quién es 2 tercios? Pues habíamos definido este número como 2 por el inverso multiplicativo de 3. Acuérdense que 3, al ser un número natural, vive en los números reales y por lo tanto tiene su inverso multiplicativo. Entonces, 2 tercios es 2 por 1 tercio. Y observen que tanto 2 es positivo porque es un número natural, como el 3 es positivo, su recíproco también es positivo, eso lo vimos en el video pasado, y por lo tanto 2 tercios es un número positivo. Esto quiere decir que su valor absoluto va a ser el mismo. Muy bien, son ejemplos muy simples, pero conviene irlos poniendo para que queden las cosas claras y al mismo tiempo ir repasando las propiedades que hemos estado viendo. Muy bien, observen que, bueno, si A es positivo, el valor absoluto es el mismo, por lo tanto es positivo el valor absoluto. Si A es igual a 0, su valor absoluto es 0, por lo tanto es no negativo. Y si A es negativo, menos A es positivo. Quiere decir que esas tres posibilidades para el valor absoluto de un número siempre son mayores o iguales que 0. Entonces vamos a escribirlo esto como una observación. Observación, el valor absoluto de A siempre es mayor o igual que 0 para todo A en los números reales. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a enunciar en un mismo teorema las propiedades básicas del valor absoluto y vamos a demostrarlas.
Muy bien. Entonces, número 1, el valor absoluto de A es igual a 0 si y solo si A es igual a 0. Y aquí déjenme detenerme un momento porque es la primera vez que nos aparece esta expresión, sí y solo sí. Déjenme subrayarla, sí y solo sí. Entonces voy a explicar aquí en rosita qué significa. Para empezar, sí, solo sí, se denota, tenemos un símbolo, así como la flechita denota entonces, el sí, solo sí, se denota con una flecha doble. Y significa, cuando tienen, si tienen, por ejemplo, A, sí y solo sí, B, esto significa que hay una doble implicación. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que A implica B, es decir, si se cumple A, vamos a tener B, y si se cumple B, entonces también se cumple A. ¿Sí? Eso significa esta doble flecha y cada vez que aparezca un sí, solo sí, hay que hacer estas dos demostraciones. Ahorita lo van a ver, suponer A y demostrar B, suponer B y demostrar A. Muy bien. Entonces, este es el primer inciso del teorema. Vamos a continuar escribiéndolo y ya luego nos detenemos a la demostración. 2. El valor absoluto de menos A es igual a valor absoluto de A para todo A en los reales. Aquí no lo puse, pero evidentemente esto es para todo A en los reales. 3. El valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B para todo A, B, número real. 4. Menos el valor absoluto de A es menor o igual que A, menor o igual que el valor absoluto de A para todo A en los reales. Esta en particular va a ser muy importante. Y la quinta es una generalización de la anterior. Dice, si C es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de A va a ser menor o igual que C y vuelve a aparecer el sí y solo sí, menos C es menor o igual que A, menor o igual que C. Entonces, nuevamente aquí tenemos esta construcción. Tenemos esta propiedad que va a suceder si solo si sucede esta propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta sucede, entonces sucede la de acá. Y si esta sucede, entonces sucede la de acá. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a empezar con el primero y vamos a poner mucho cuidado en cómo se demuestran estos sí y solo sí. Bien. Demostración. 1. Entonces, lo que nos piden demostrar es que el valor absoluto de A es igual a 0 si y solo si A es igual a 0. Entonces, esta demostración tiene dos partes. La parte 1, normalmente le llamamos la ida y lo denotamos con la flechita en este sentido. En esta parte lo que hacemos es suponer la primera hipótesis, esta de aquí. Entonces, supongamos que el valor absoluto de A es igual a 0. Y lo que tenemos que demostrar es que A es igual a 0. Pues hagámoslo. Entonces, supongamos que no. Supongamos que A es distinto de 0. Si A es distinto de 0, entonces menos A es distinto de 0. Y eso quiere decir que, que el valor absoluto de menos A va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque si A es distinto de 0, entonces su valor absoluto va a ser o A o menos A. Pero en ambos casos, tanto A es distinto de 0 como menos A es distinto de 0. Entonces el valor absoluto va a ser distinto de 0. Y eso contradice esta hipótesis.
Bien, entonces observen la estructura de esta demostración. Eh, Queríamos demostrar que A era igual a cero. Supusimos que era distinto de cero, entonces su negativo era distinto de cero y llegamos a que el valor absoluto es distinto de cero, el cual era nuestra hipótesis. Este tipo de argumento no es propiamente una demostración por contradicción. Las demostraciones por contradicción, en algún momento se usa esta hipótesis, ¿sí? Y nosotros no la usamos, simplemente llegamos a que esta hipótesis era falsa. Ese tipo de demostraciones se llaman por contrapositiva y déjenme anotarlo aquí como una nota. Nota. El argumento anterior se llama demostración por contrapositiva o simplemente contrapositiva. Y lo que hacemos cuando queremos demostrar algo por contrapositiva eh, es hacer lo siguiente. Si queremos demostrar que A implica B por contrapositiva, entonces lo que probamos, entonces hay que probar que no B implica no A. Y para los que sepan ya la notación, no B se denota por este símbolo, no B. Y esto de aquí es no A. ¿Sí? Eh, Muy bien. Entonces, es otra técnica de demostración, va a aparecer muy frecuentemente. Nada más quería aquí hacer énfasis para que vayan pues familiarizándose con todos estos estilos de demostración. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos? Queríamos demostrar A implica B, supusimos que no B y llegamos a que no A. Entonces, esto nos permite concluir que lo que queríamos demostrar era cierto, es decir, A es igual a cero. Muy bien, esta apenas es la primera parte de la demostración. Todavía nos queda el regreso. Entonces, para el regreso, lo vamos a denotar con una flecha en sentido contrario. Ahora supongamos que A es igual a cero. Y lo que tenemos que demostrar es que el valor absoluto de A es igual a cero. Pero esto es evidente porque la definición me dice, la definición de valor absoluto me dice que si A es igual a cero, su valor absoluto es igual a cero. Entonces lo voy a poner aquí, se sigue de la definición de valor absoluto. Muy bien, ese es el primer inciso. Vamos con el número 2. Voy a cambiar de hoja. Número 2. Aquí lo que tenemos que demostrar es que el valor absoluto de menos A es igual a valor absoluto de A, igual a valor absoluto de A para todo número real. Muy bien, pues hagámoslo por casos. Si A es igual a 0, entonces, por un lado, menos 0, es decir, menos A, es igual a 0, que es igual a, y pues esto quiere decir que el valor absoluto de menos A, es decir, de menos 0, es igual a 0, igual a valor absoluto de 0. Entonces, en este caso se cumple. Por otro lado, si A es mayor que 0, en este caso menos A es menor que 0. Eso quiere decir que el valor absoluto de A es igual a porque A es mayor que 0. Eso nos decía la definición. Y por otro lado, el valor absoluto de menos A va a ser igual a menos A porque menos A es negativo. Pero menos A es igual a. Entonces, en ambos casos, este es igual a este. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, menos A igual a valor absoluto de A. El último caso es cuando A es menor que 0. En este caso, menos A es mayor que 0
y por lo tanto el valor absoluto de menos A es precisamente menos A, porque menos A es el no negativo, perdón, es el positivo. Y por otro lado, valor absoluto de A va a ser menos A porque A es negativo. Y como estos dos valores son el mismo, pues concluimos que menos A es igual a valor absoluto de A. Y por la propiedad de tricotomía, estos son las únicas posibilidades para A y por lo tanto concluimos que siempre, siempre, valor absoluto de A es igual a valor absoluto de menos A. Muy bien. Para el inciso 3, consideramos dos valores A y B en los reales y aquí lo que tenemos que demostrar es que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B es igual a valor absoluto de A por B. Pues voy a hacerlo aquí para que en la otra hoja para que me tener espacio. Vamos igual a hacerlo por casos. Si A es igual a 0 o B es igual a 0, pues entonces el producto A por B es igual a 0. Eso quiere decir que el valor absoluto de A por B va a ser igual a 0. Pero observen que también el valor absoluto de A por el valor absoluto de B es igual a 0, porque si uno de estos es igual a 0, su valor absoluto va a ser igual a 0. Eso quiere decir que alguno de estos es igual a 0. Y por lo tanto, al multiplicarlos, vamos a seguir obteniendo 0. Como estos dos valores son iguales, concluimos que valor absoluto de A por B es igual a valor absoluto de A por valor absoluto de B. ¿Qué otro caso tenemos? Si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces el producto de dos positivos es un positivo y esto implica que el valor absoluto de A por B es igual a A por B. Pero también el valor absoluto de A por el valor absoluto de B es igual a A por B, porque ambos son positivos, entonces valor absoluto de A igual a, valor absoluto de B igual a B. Y como estos dos valores son iguales, concluimos que valor absoluto de A por B es igual a valor absoluto de A por valor absoluto de B. Otro caso que podríamos tener es cuando A es mayor que 0 y B es menor que 0. Bueno, a ver, antes de hacer ese, mejor hacemos los dos negativos. ¿Qué pasa si A es menor que 0 y B es menor que 0? En este caso, A por B va a ser mayor que 0. Eso es una de las propiedades, no me acuerdo si la vimos ayer o está en su tarea, pero digamos esto ya debe estar claro. Entonces, si A es negativo, B es negativo, pues A por B es positivo. Y esto implica que el valor absoluto de A por B es precisamente A por B. Pero, por otro lado, al ser estos negativos, tenemos que el valor absoluto de A es igual a menos A, el valor absoluto de B es igual a menos B, y esto quiere decir que valor absoluto de A por valor absoluto de B es igual a menos A por menos B, que nuevamente están en las propiedades que les tocó a ustedes demostrar. Esto es igual a A por B. Y en ambos casos, bueno, aquí llegamos a que esto es igual a A por B y este valor es igual a A por B. Entonces, este valor y este son el mismo. Muy bien. Ahora sí, hagamos el caso en el que A es negativo. Estamos poniendo puntitos. ¿Qué pasa si A es negativo y B es positivo? Pues en este caso A por B es negativo y eso implica que valor absoluto de A por B es igual a menos A por B. Por otro lado, valor absoluto de A va a ser igual a menos A porque A es negativo y valor absoluto de B va a ser igual a B porque B es positivo. Esto implica que valor absoluto de A por valor absoluto de B es igual a menos A por B. Y si se fijan, este era precisamente el valor de valor absoluto de A por B. Entonces esto es igual a valor absoluto de A por B. Muy bien, ¿cuántos casos llevamos? Cuando alguno de los dos es 0, cuando los dos son positivos,
cuando los dos son negativos o si A es negativo y B es positivo. Técnicamente nos faltaría un único caso, pero es análogo al anterior. Entonces, el último caso que nos faltaría es cuando A es positivo y B es negativo. Si pasa esto, la demostración es análoga a la anterior. Es decir, a esta de aquí. Muy bien, con eso terminamos el inciso 3. Les recuerdo, estamos demostrando un teorema con muchos incisos. Vamos con el 4. El 4 nos decía que para todo A en los números reales, menos valor absoluto de A es menor o igual que A, menor o igual que valor absoluto de A. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que demostrar. Muy bien, entonces consideramos un A número real y tenemos que demostrar esta desigualdad. Bien, vamos a hacerla por casos. Si A es igual a 0, pues entonces valor absoluto de A es igual a 0. Y en este caso, pues está claro que menos valor absoluto de A, es decir, menos valor absoluto de 0, es igual a 0, que a su vez es igual a valor absoluto de 0. Y cuando tenemos aquí el igual, pues nosotros lo podríamos sustituir por un menor igual porque sigue siendo cierta. Entonces, en este caso, tenemos la desigualdad, pero en realidad es una igualdad. Por lo tanto, este caso se vale. El siguiente caso sería si A es mayor que 0. En este caso, menos valor absoluto de A es igual a menos A, porque A es positivo, el cual es menor que 0. Y como por hipótesis A es mayor que 0, pues 0 es menor que A. Y A va a ser igual a su valor absoluto porque A es positivo. Entonces unimos esta con esta y llegamos a que menos valor absoluto de A es menor que A, que es igual a valor absoluto de A. Y si esto es cierto, pues entonces también se cumple que menos valor absoluto de A es menor o igual que A y A es menor o igual que valor absoluto de A. En este caso, pues también se cumple. El último caso que nos falta es cuando A es negativo. En este caso, el valor absoluto de A va a ser menos A. Y si valor absoluto de A es igual a menos A, pues entonces menos valor absoluto de A es igual a menos A, que es igual a A. Por lo tanto, pues menos valor absoluto de A es igual a, que por hipótesis, aquí está, por hipótesis es menor que 0, entonces esto va a ser menor que 0 y por lo tanto 0 va a ser menor que menos A. Y menos A es igual a valor absoluto de A. Unimos estas desigualdades y a lo que concluimos, bueno, a lo que llegamos es que menos A es igual a, que es menor que valor absoluto de A. Y pues si esto sucede, entonces también sucede que menos valor absoluto de A es menor o igual que A y a su vez menor o igual que valor absoluto de A. Acuérdense que si algo es igual, pues en particular es menor o igual, y si algo es menor estricto, pues también es menor o igual. Muy bien. Con esto terminamos el inciso 4 y ya solamente nos queda el quinto. Muy bien. El quinto era un inciso en el que aparecía un sí, solo sí. Entonces el quinto decía sea C mayor o igual que 0 y lo que había que demostrar es que el valor absoluto de A es menor o igual que C, si y solo si menos C es menor o igual que A, menor o igual que C. Entonces, hay que hacer dos partes para la demostración. La ida y el regreso. Comencemos por la ida. Entonces, la ida hay que supongamos, esta hipótesis. Supongamos que el valor absoluto de A es menor o igual que C.
Y lo que tenemos que demostrar es que menos C es menor o igual que A, menor o igual que C. Muy bien. Entonces, observemos, observemos que si esto sucede, si valor absoluto de A es menor o igual que C, pues yo puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados y la desigualdad se invierte. Entonces, esto implica que menos C es menor o igual que valor absoluto de A. Y por lo tanto, por el inciso 4, el que justo acabamos de demostrar, por 4, menos C, perdón, aquí me faltó, si yo multiplico por menos, me queda menos valor absoluto de A. Y ahora sí, por el inciso 4, yo tengo que menos C va a ser menor o igual que menos valor absoluto de A, y el inciso 4 me decía que menos valor absoluto de A es menor o igual que A, menor o igual que valor absoluto de A. Pero valor absoluto de A, yo tengo que es menor o igual que C, pues entonces esto es menor o igual que C. Y si yo uno este, pues entonces concluyo que menos C es menor o igual que A menor o igual que C. Y es justo lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Aquí está lo que quería y está a lo que llegué. Muy bien, esta es la ida. El regreso, ahora tenemos que supongamos, que menos C es menor o igual que A menor o igual que C. Y lo que tenemos que demostrar es que el valor absoluto de A es menor o igual que C. Muy bien. Entonces, observación. Fíjense que si tenemos esta desigualdad, pues ya sabemos que A es menor o igual que C. Y si tenemos esta desigualdad y la multiplicamos por menos 1, la desigualdad se invierte. Eso quiere decir que menos A es menor o igual que menos C, que es igual a C. Esto quiere decir que A es menor o igual que C y menos A es menor o igual que C. Y observen que si A es igual a 0, su valor absoluto es igual a 0, y ya sabíamos que C es mayor o igual que 0, ¿sí? En ese caso, pues C sería mayor o igual que el valor absoluto de A. Y en los otros dos casos, el valor absoluto de A siempre va a ser igual a o igual a menos A, ¿sí? Entonces, no importa cómo sea A, su valor absoluto va a ser uno de estos, incluso si es 0. Entonces, esto quiere decir que el valor absoluto de A, al ser uno de estos valores, va a ser menor o igual que C. Y con esto terminamos, concluimos esta parte de la demostración, lo cual completa el inciso 5 y era el último inciso de nuestro teorema. Entonces, ahora sí, terminamos la prueba del teorema y ponemos un cuadradito aquí. Muy bien. La siguiente propiedad que vamos a ver es la desigualdad del triángulo. Es un teorema que vamos a usar muchísimo, no solo aquí, ustedes lo van a usar a lo largo de toda la carrera. Bien. Y la desigualdad del triángulo, bueno, hay varias formas de enunciarse. Yo les voy a dar una y en su tarea, bueno, aquí les voy a enunciar las otras, pero en su tarea les va a tocar demostrar esas otras formas de desigualdad del triángulo. Bien, entonces consideremos A y B dos números reales. La desigualdad del triángulo nos dice que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Pues para demostrarlo, vamos a usar el inciso 4 del teorema anterior, ¿sí? Entonces, por el inciso 4 del teorema anterior,
sabemos que el valor absoluto de A es mayor o igual que A, quien es a su vez mayor o igual que menos el valor absoluto de A. Y también menos el valor absoluto de B va a ser menor o igual que B, menor o igual que el valor absoluto de B. Entonces lo que vamos a hacer es sumar término a término estas dos desigualdades, y al sumar término a término lo que obtenemos es que menos, lo voy a poner más para acá, menos el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, eso es sumando este con este, va a ser menor o igual que A más B, eso es sumar el segundo término con el segundo término, y luego sumamos el tercero con el tercero, quien va a ser mayor o igual que esto de aquí. Bien, y ahora pues nos acordamos que la multiplicación se distribuye sobre la suma, y esto de aquí no es otra cosa más que menos valor absoluto de A más valor absoluto de B. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a usar el inciso 5 del teorema anterior. Entonces, por el inciso 5 del teorema anterior, les recuerdo, el inciso 5 básicamente decía que si un número era, su valor absoluto era menor o igual, perdón, que un número positivo, mayor o igual que 0 más bien, no negativo. Esto sucedía si solo si menos ese número no negativo es menor o igual que el número A, que a su vez es menor o igual que el número C. Pues vamos a aplicar eso a lo que tenemos aquí. Ahora tenemos este número que es menor o igual que este número, que este va a ser positivo porque es la suma, bueno, es no negativo porque es la suma de dos no negativos. Y este mismo número va a ser mayor o igual que menos el mismo número que teníamos de este lado. Entonces, el inciso 5 del teorema anterior lo que nos dice es que lo anterior sucede si, solo si, el valor absoluto de A más B es menor o igual que este número. Muy bien, y eso es justo lo que queríamos demostrar. Ok, les digo, hay otras versiones del teorema de la desigualdad del triángulo, las voy a poner aquí. Entonces, otras formas de la desigualdad del triángulo. Y pues son las siguientes. Una es que el valor absoluto de A menos B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esto es muy interesante, y en particular déjenme enfatizar que el valor absoluto de A menos B denota la distancia que hay del número A al número B. ¿Sí? Entonces este lo voy a poner aquí. Este valor es la distancia entre A y B. ¿Sí? Observe nada más, si tenemos la línea recta, que ya nos estamos imaginando los reales como en una línea recta, pues el valor absoluto de A menos B es precisamente la longitud de este intervalo. Y pues por eso denota la distancia entre A y B. Muy bien. Otra forma de desigualdad del triángulo es el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B va a ser menor o igual que la distancia de A a B, es decir, el valor absoluto entre A y B. Y esta desigualdad del triángulo luego se conoce como la desigualdad del triángulo para la resta. ¿Sí? Bueno, toda la desigualdad es la desigualdad del triángulo para la resta. Y la tercera forma en realidad es una generalización de la que vimos. Dice que el valor absoluto de A1 más A2 más
hasta AN es menor o igual que el valor absoluto de A1 más el valor absoluto de A2 más así hasta llegar al valor absoluto de AN. Sugerencia, cuando en sus ejercicios les toque demostrar esta desigualdad, usen inducción. ¿Sí? Así va a quedar muy formal la demostración. Y ya que introdujimos, bueno, esta desigualdad, creo que es momento para establecer una notación y no tener que estar escribiendo estas sumas largas. Entonces vamos a ponerla aquí, notación, quizás ya la conocían, quizás no, siempre es buen momento para aprender. Entonces, una suma de la forma B1 más B2 más hasta Bn se denota por este símbolo, que es el símbolo de suma. Y hay que poner desde dónde estamos empezando y hasta dónde queremos acabar de los BIs. ¿Sí? Entonces, este símbolo se usa para denotar esta suma. ¿Sí? Por ejemplo, si lo que quisiéramos denotar no es esta suma, sino una suma que empieza... Bueno, a ver, estos valores son números reales, ¿sí? Y estos numeritos que están apareciendo aquí, pues nada más es un índice para diferenciarlos uno del otro, ¿sí? Pero podría ser que la suma empezara en B0, pues entonces aquí tendríamos que empezar desde I igual a 0. Y entonces, pues aquí habría que cambiar y tendríamos que empezar desde B0. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el número que pongan aquí, es donde están empezando. Podría ser 2 y podría ser que empiezan en 2 y terminan en n, y eso quiere decir que están sumando del 2 al n. Muy bien. Entonces, con esta notación, esta desigualdad del triángulo que teníamos aquí, pues escribiría el valor absoluto de la suma desde i igual a 1 hasta n de AI va a ser menor o igual, y esta suma de acá la ponemos como la suma desde i igual a 1 hasta n de los valores absolutos de AI. ¿Sí? Espero se vayan familiarizando con esta notación porque nos va a simplificar pues, al momento de escribir. Y bueno, ya para terminar vamos a ver dos ejemplos de cómo resolver desigualdades. Supongo que todo el mundo sabe resolver ecuaciones, al menos ecuaciones lineales, digamos, sabe despejar la X, de ecuaciones lineales y de ecuaciones cuadráticas. Pero las desigualdades también se resuelven. Y en su tarea hay varios ejercicios del siguiente tipo, entonces vamos a hacer uno para que vean más o menos cómo se hace. Entonces, ejemplo, encontrar el conjunto de números reales que satisfacen la desigualdad, vamos a poner valor absoluto de 3x más 2 menor estricto que 7. Pues entonces, vamos a ver cómo resolverlo. Cuando tenemos una expresión de este estilo, conviene mucho usar el inciso 5 del teorema anterior. Y pues si tenemos que el valor absoluto de un número es menor estricto que este número, esto va a suceder si solo si, vamos a poner 3x más 2 es menor estricto que 7, si y solo si se cumple que menos 7 es menor estricto que 3x más 2, quien a su vez es menor estricto que 7. Luego vamos a sumar, bueno, este 2 queremos eliminarlo, entonces vamos a sumar en todos los miembros de la desigualdad el número menos 2. Entonces esto sucede si y solo si menos 2 menos 7
es menor que 3x más 2 menos 2, quien a su vez va a ser menor que 7 menos 2. Y al momento de hacer eso, eh, me queda de este lado, me quedaría menos 9, menor que 3x, porque este más 2 se cancela con el menos 2, y esto va a ser menor que 7 menos 2, 5. Y luego, este 3 que está aquí multiplicando, yo lo quiero cancelar, entonces voy a multiplicar todos los términos de la desigualdad por un tercio, que es el inverso multiplicativo del 3. Como 3 es positivo, un tercio es positivo y la desigualdad no se altera. Entonces esto sucede, si solo si, un tercio que multiplica a menos 9 es menor que un tercio por 3x, y esto a su vez es menor que un tercio por 5. Y al momento de multiplicar esto, pues vemos que un tercio por menos 9 va a ser menos 3, menor que un tercio por 3 se cancela, me da 1 y simplemente me queda el x, menor que 5 tercios. Muy bien. Y pues ya quedaría que x cumple esta desigualdad si solo si x es mayor que menos 3 y menor que 5 tercios. Y esto lo tenemos que relacionar con lo que vimos ayer de intervalos. Entonces esto sucede si solo si x pertenece al intervalo menos 3,5 tercios. ¿Sí? Muy bien, entonces el conjunto que estamos buscando, el conjunto de todos los números reales x que cumplen esta desigualdad, es precisamente este intervalo. Entonces, el conjunto buscado es menos 3,5 tercios. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo. Y el siguiente ejemplo va a ser muy interesante porque el resultado que vamos a obtener es un conjunto que va a jugar un papel fundamental cuando lleguemos a la noción de límite, el límite de sucesiones, continuidad y obviamente la derivada de una función. Bien, entonces, ejemplo, sea A un número real y epsilon mayor que 0. Les recuerdo, epsilon es una letra griega que se usa para denotar una cantidad positiva, normalmente pequeña, pero bueno, es un número abstracto positivo. Bien, y entonces el problema nos pide encontrar el conjunto de números reales que cumplen la desigualdad x menos, valor absoluto de x menos a menor que epsilon. Entonces, pues vamos a hacerlo como lo hicimos en el ejemplo pasado. El valor absoluto de x menos a es menor que epsilon, si y solo si, menos epsilon es menor que este valor, quien a su vez tiene que ser menor que epsilon. Y ahora queremos despejar la x, entonces lo que vamos a hacer es anular este menos a. ¿Y cómo lo anulamos? Sumando más a en todos los términos de la desigualdad. Entonces esto sucede si y solo si a menos epsilon es menor que x menos a más a, y esto a su vez va a ser menor que a más epsilon. Cancelamos esto. Y esto sucede si solo si a menos epsilon es menor que x y esto a su vez es menor que a más epsilon. Y si se acuerdan de los intervalos, pues esto sucede si solo si x está en el intervalo abierto a menos epsilon a más epsilon. Muy bien. Y pues ya el conjunto buscado
es a menos epsilon, a más epsilon. Y ahora les decía, este conjunto es un conjunto muy especial, tiene nombre. Vamos a dibujarlo primero y ahorita les digo cómo se llama. Imagínense que aquí está A. Como A más epsilon es, más bien, epsilon es positivo, entonces A más epsilon, acuérdense, epsilon era positivo, entonces A más epsilon es más grande que A, ¿sí? A más epsilon aparece por aquí. Por la misma razón, como epsilon es positivo, menos epsilon es negativo y por lo tanto A menos epsilon es menor que A. Entonces, el intervalo A menos epsilon, A más epsilon es precisamente este intervalo abierto, que de alguna manera son todos los puntos. Acuérdense que el valor absoluto de x menos a es la distancia de x a a. Entonces, que el valor absoluto de x menos a sea menor que epsilon, lo que quiere decir es que el punto x está a distancia menor que epsilon de a. Y justamente es lo que nos denota este dibujito. Todos estos puntos, su distancia al punto A es menor que epsilon. Son los puntos, digamos, epsilon cercanos de A. Bien, pues este conjunto vamos a ponerlo como una definición. El conjunto A menos epsilon, A más epsilon, se llama la epsilon vecindad de A. También pueden encontrar el nombre de la bola de radio epsilon alrededor. Es que a ver, aquí todo está mal. La bola de, ahora sí se ve mejor, radio epsilon alrededor de A. Y hay varias formas de denotarlo. Una que se pueden encontrar en la bibliografía que les di es la B de vecindad, un subíndice epsilon con centro en A. Otra puede ser B de bola, epsilon A, y una que me gusta mucho a mí, pero quizás en este semestre no sea bueno usarla, es B a epsilon, ¿sí? En general, el llamarle bola lo vamos a hacer más en cálculo 3 y esta notación es la que usaremos en ese entonces. De momento pueden usar simplemente el intervalo así o usar esta notación, pero cualquiera que les guste está muy bien. Ok, con esto terminamos este video y ya para terminar la introducción a los números reales solamente nos falta hablar por fin de los irracionales y qué pasa con las raíces cuadradas. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense.